Tírale, tírale, eso. Bien cubierto, bien cubierto. Tírale, 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 tírale. Abusada policía de Tostón. Abusada policía de Tostón. Abusada policía de Tostón. La violencia de los cárteles narco es incontenible. Los negocios truculentos y las matanzas que cometen esas organizaciones no solo causan devastación en el territorio mexicano, sino que también han dejado marcas dolorosas en Estados Unidos. Como zona limítrofe, el sur de Texas es una de las más afectadas por estos criminales insaciables. El campo de batalla más frecuente es la isla Frontón, una sección de tierra aparentemente deshabitada que reposa en el Río Grande, la línea divisoria de ambos países. Allí, entre matorrales y arboledas, se esconden depósitos clandestinos donde se almacenan drogas e incluso personas. En esta nueva entrega de Militarmente, vamos a adentrarnos en esta tenebrosa isla para descubrir cuáles son las medidas extremas que han tenido que tomar los Rangers de Texas para evitar la avanzada narco. It's midnight. We're on the banks of the Rio Grande, and across the river we can hear the sounds of cartel members taunting us, yelling at us. They're exploiting vulnerable women and children. They are smuggling drugs into this country. El 22 de febrero de 2024, las autoridades de Texas celebraron haber tomado el control de una isla cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, la isla Frontón. Esta isla fue descrita como un refugio para las drogas y armas de los cárteles más peligrosos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció en esa fecha que se había comenzado a trabajar en una instalación militar de 80 acres con el fin de proporcionar unos 1.800 soldados para defender mejor la frontera sur de los inmigrantes ilegales. Del otro lado de la frontera, las acciones del gobierno texano no fueron tomadas con el mismo entusiasmo. El plan fue ridiculizado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien lo calificó de politiquería. El mandatario opinó que se trataba de una respuesta poco seria en relación a los niveles récord de inmigración ilegal y trasiego de estupefacientes que acontecen en la zona. La mejor manera de comprender esta problemática es viajando hasta el lugar de los hechos y acompañando a los oficiales de policía norteamericanos que día tras día deben enfrentarse a criminales en las costas del Río Grande. Escuchemos el testimonio de uno de esos uniformados, quien describió el proceso necesario para hacer llegar los productos ilegales a suelo estadounidense. As you can see here, on the Mexican side of the river, there are buildings that are in place over here. They will hold the dope in those buildings until the time is right, and then they'll move the dope across this field to the bank of the river, load it into a raft, and then traffic it across into our country via the river. Las construcciones que describe el Ranger son pequeños depósitos de concreto, muy sencillos en su estructura, pero que sirven a un propósito oscuro: alojar las mercancías de los cárteles hasta que sea momento de trasladarlas en balsa hasta las tierras del tío Sam. En definitiva, la isla Frontón es una suerte de punto intermedio que une los laboratorios emplazados en las zonas más alejadas de Sinaloa, Tamaulipas y Baja California, con los consumidores norteamericanos que desean saciar sus vicios. La única herramienta que tiene la ley para poder detener ese flagelo son los operativos de incautación masivos, en los cuales se evita el traslado del cargamento justo antes de que los transportistas los distribuyan a lo largo y ancho de Estados Unidos. Pero por cada victoria hay 10 fracasos. Se estima que solo el 10% de los envíos ilegales son detectados por la justicia, un promedio extremadamente negativo. En el video que veremos a continuación, el oficial de policía nos mostrará un botín capturado a los narcos.
Today is a perfect example of teamwork. We were able to seize 33 bundles of marijuana because of, a concerted effort among different agencies. Si bien 33 paquetes de producto pueden sonar como una cifra espectacular, lo cierto es que es apenas una fracción de la gran cantidad de droga que ingresa diariamente al país. La isla Frontón está situada en una franja de tierra en el Río Grande en el condado Starr de Texas y fue asegurada por primera vez por la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública en noviembre de 2023. Sin embargo, no fue hasta febrero de 2024 que se logró una presencia y un patrullaje constante para ahuyentar a los operadores narco que frecuentaban la zona. Los testimonios de vecinos y oficiales de policía coinciden en que el lugar era altamente peligroso y que era muy frecuente escuchar disparos de rifle, gritos y automóviles acelerando a toda velocidad para perderse en la noche. Posiblemente cargados de cocaína, marihuana y otros botines tan costosos como ilícitos. Ese islote resulta de gran interés para los cárteles narcos, ya que pueden ser un refugio seguro para esconder armas, drogas e incluso personas. Es que gran parte del negocio de las organizaciones delictivas mexicanas incluye el contrabando de migrantes ilegales que pagan sumas altísimas por cruzar la frontera. ¿Quiénes son las personas que viajan? Desde familias enteras a niños pequeños que son esperados del otro lado del río por sus progenitores, que migran a Estados Unidos en búsqueda de una vida mejor. El resultado es una situación tan desesperante como peligrosa, ya que muchos no sobreviven a la travesía, alimentando las aguas del Río Grande con sangre latina derramada. Durante allanamientos a la isla, las autoridades de Texas han descubierto depósitos de artefactos explosivos y armas ilegales de grado militar, así como grandes cargamentos de drogas listas para zarpar. En otras ocasiones, las redadas dieron como resultado arrestos de operadores que habitan el territorio, camuflándose con las malezas y la tierra lodosa del lugar. Los Rangers de Texas deben actuar con cautela, ya que nunca se sabe si esos criminales van a entregarse pacíficamente o si tienen armas de fuego para dar rienda suelta a un infierno de balas. ¡No se muevan! ¡No se muevan! Las imágenes que llegan desde la isla Frontón parecen propias de otro lugar y otra época. Se asemejan a una zona en guerra, repleta de enemigos que aguardan en escondites o trincheras para atacar con fiereza y sin escrúpulos. Lo increíble es que esa zona se encuentra al sur de Texas, próxima a varias ciudades y comunidades otrora tranquilas que ahora sufren las consecuencias del crimen organizado. Los cárteles mexicanos han entablado guerras sangrientas por controlar ese punto estratégico entre el suelo azteca y Estados Unidos. Ya sean empleados del Frente de Sinaloa, fundado por el legendario Joaquín El Chapo Guzmán, o del Cártel del Golfo, un grupo con casi 100 años de historia, la presencia de sicarios y operadores ha sido constante por al menos una década. Con ametralladoras y fusiles de asalto, los soldados de Lampa se disputan las rutas y escondites que ofrece la isla Frontón. Es por eso que es frecuente que las autoridades norteamericanas encuentren cadáveres repletos de balazos o balsas incendiadas con mensajes amenazantes. Son el resultado de los combates entre facciones narco. Para hacer frente a semejante amenaza, los Texas Rangers deben prepararse con equipo de primer nivel y contar con entrenamiento a la altura del desafío. En cada misión tienen bien en claro que podrían estar enfrentándose a heridas graves o incluso a su muerte en manos de sicarios. Para reducir el riesgo, antes de cada operativo repasan el protocolo de emergencia.
Es importante saber cómo actuar en caso de que las cosas se pongan peligrosas. In case of we do get engaged and someone is shot or something, go ahead and work your tactics, get off the X, L8, buddy 8, and we'll do the medical evac. So let's keep a close eye on those structures that are up there that have that height advantage on us. We have not seen people in there yet, but we know that that's what they're used for. So. Por supuesto, la actividad en esa infame porción de tierra que flota sobre las aguas del Río Grande no es una novedad. Se conoce de la presencia de criminales peligrosos desde hace muchos años, pero previamente se suponía que ese terreno descampado era solo un escondite para pistoleros y vendedores de poca monta. Con el tiempo y debido a la falta de políticas directas para evitar la proliferación de grupos criminales, la isla se transformó en un verdadero enlace entre ambos países. El ex agente Mike Salins opina que en el pasado su agencia no actuó por miedo a las posibles represalias y problemas políticos entre las naciones. I don't know what Mexico claims. I don't know if they're claiming ownership of that property. As far as the state, it's always been in question. And as far as the Border Patrol is concerned, with my experience there, it was always let's not get on there and find out. Como te adelantamos, el estado de Texas no solo está preocupado por el masivo ingreso de drogas al territorio estadounidense, sino también por una práctica tristemente común: el contrabando de personas. Cuando hablamos del traslado ilegal de un ser humano, ese crimen puede tener varias aristas a considerar. Por un lado, los cárteles mexicanos suelen secuestrar o amenazar de muerte a migrantes, forzándolos a colaborar en el traslado de cocaína a cambio de dejarlos con vida. Lo más tétrico es que por lo general esos casos culminan con fusilamientos masivos de los migrantes involucrados. Los sicarios rara vez cumplen su promesa de otorgarles la libertad y simplemente los descartan como si fueran un objeto. Otra forma en la que acontece el contrabando de personas involucra a las familias que cruzan el Río Grande para buscar un futuro mejor en el país vecino. Hay casos de los más variados. Se registran familias que viajan por partes, yendo primero el padre para conseguir trabajo y una vez que se establece, paga a los criminales una suma alta para que lo ayude a trasladar al resto de su clan. Nuevamente, poner la vida de personas indefensas en las manos de asesinos despiadados es un grave error. Sin embargo, la desesperación empuja a los migrantes a asumir esos riesgos. El video que veremos a continuación es bastante particular. En abril de 2021, un grupo de senadores hicieron un viaje por la peligrosa ribera del sur de Texas para conocer en primera persona los riesgos que allí aguardan. Héctor, un policía fronterizo, les explicó en detalle cómo funciona el negocio. So the reason we're driving down this road right now is that we're getting closer to the river, right? The parents are paying the smugglers to have their children smuggled. Thus the cartels will smuggle the children up to the riverbanks. They'll walk up the riverbanks and they'll come into Border Patrol custody. After they come into Border Patrol custody, we'll give them to HHS. Health and Human Services. Health and Human Services will now contact the parents that originally paid to have the children smuggled, and HHS will tell the parents, here are your kids. Bajo la luz de la luna y acosado por miles de insectos, los políticos escucharon con atención las palabras del experto, un hombre que ha pasado los últimos 10 años de su vida combatiendo a sicarios mexicanos en las aguas del Río Grande. Como bien señala Héctor, los criminales tienen un gran conocimiento del sistema legal estadounidense y se aprovechan de las rendijas y grietas para operar con impunidad. Durante la administración de Joe Biden, el flujo de migrantes ilegales a través de la frontera con México fue uno de los problemas centrales en materia de seguridad. El debate sobre cómo proteger más de 3.000 kilómetros de territorio plantea incógnitas con respuestas para nada agradables. Por el momento, la única solución viable que encontró el estado de Texas es poner a disposición a los Rangers para patrullar la zona. En caso de detectar movimientos sospechosos o la presencia de una célula narco,
Los oficiales tienen permiso de entrar en acción y usar la fuerza letal para aniquilar la amenaza. No se pueden tomar riesgos ni licencias cuando del otro lado se encuentran los sicarios más renombrados de todo el continente. Para tener una idea clara de cómo se llevan a cabo los operativos para capturar a los traficantes, lo mejor es recurrir a los videos grabados por la propia fuerza texana. El material que veremos a continuación fue filmado el 10 de junio de 2009, cuando las autoridades detectaron la presencia de camionetas sospechosas y varias balsas provenientes de la isla Frontón, cargadas con un botín inesperado. Okay, I got him. Still going straight. Coming up. Support on the south side. Look for the support. There's 2 units on the south side. Rafts in the water. Rafts in the water. You get it? Got 3 rafts coming your way. Primero, una camioneta escapó a toda velocidad de las patrullas texanas. Luego, un grupo de balsas repletas de migrantes ilegales que trataban de cruzar las aguas correntosas del Río Grande. Como ellos, miles han emprendido la misma travesía escapando de la pobreza y la violencia narco que se apoderó de las zonas más humildes de México. Los tripulantes se arrojaron al río junto con sus pertenencias en un último intento de escapar de la ley. Sin embargo, su desesperado esfuerzo fue absolutamente en vano. Estaban a punto de ser rodeados por Rangers de Texas, armados hasta los dientes y con la orden de jalar del gatillo ante cualquier movimiento sospechoso. 3 support vehicles on the south side. We got officers at gunpoint and 3 rafts. El operativo fue totalmente exitoso. El Departamento de Policía del Estado luego reveló que las balsas transportaban tanto a migrantes como también varios paquetes de marihuana con un valor de cientos de miles de dólares. Se estima que era el segundo de una serie de envíos provenientes del norte de México y que tenían como destino final las calles de ciudades importantes como Houston. Gracias al efectivo accionar de los Rangers, los paquetes de cannabis terminaron en las habitaciones de evidencia del estado de Texas. Como podrás imaginar, no todas las misiones son tan simples o terminan de forma positiva. En muchos casos, los criminales reciben a la justicia con una lluvia de balas. Decididos a permanecer en libertad o morir en el intento, los sicarios llegan a abrir fuego con ametralladoras y fusiles de asalto, aún estando a bordo de esas frágiles balsas. La tecnología también es un factor que ha modificado drásticamente la forma en que actúan los narcotraficantes. Escuchemos al teniente Christopher Olivares explicando cómo los drones se transformaron en los principales aliados del trasiego de narcóticos entre México y los Estados Unidos. The criminals and smugglers will fly a drone to see where law enforcement's at. Then once they feel it's clear, they'll bring people across the river. Then we saw this white truck, Border Patrol was behind it, then we got behind it, and then it turned into a chase. The driver was able to jump back into the river, and there was already a raft waiting for him in the river and took him back to Mexico. And this is usually what they use. This individual left his radio behind. El traficante abandonó la radio, pero mantuvo su libertad para poder continuar con su vida ligada al crimen. Entre los desafíos más grandes con los que se han encontrado los Rangers de Texas, se encuentra el hecho de que los sicarios conocen la zona como la palma de su mano. Por lo general, los cárteles envían solo a sus soldados más aptos en supervivencia, uso de balsas y embarcaciones pequeñas. Se trata de verdaderos expertos que entienden el comportamiento del agua, las costas más seguras y las zonas donde la presencia policial es escasa. Así es como por lo general logran pasar desapercibidos pese al enorme esfuerzo realizado por las fuerzas del tío Sam. Texas ha aplicado métodos cada vez más directos y polémicos que caminan por la cornisa de violar la potestad territorial de su vecino del sur. El Río Grande es una zona constantemente en disputa. Las crecidas del agua y variaciones suelen alterar la geografía del lugar, y como resultado nadie sabe bien a quién le corresponde el manejo de la isla Frontón. Ante las dudas, el gobierno texano se apresuró a plantar bandera.
Mientras tanto, el gobierno de México denuncia todo tipo de intervención directa por parte de fuerzas estadounidenses, pero también tiene en claro que debe tomar medidas urgentes para controlar la situación dentro de sus propios límites. Es por eso que en 2023 se establecieron nuevos campos de inspección liderados por agentes de inmigración y soldados bien armados, apostados en la frontera entre San Diego y Tijuana. A pesar de estos esfuerzos y de una reciente disminución de la actividad en puntos de cruce específicos, expertos señalan que los flujos migratorios siguen siendo dinámicos y que varían según la hora y la ubicación vigilada. Los puestos de control, equipados para albergar a agentes federales y migrantes, son la estrategia más efectiva de México en cooperación con los esfuerzos de Estados Unidos para gestionar los desafíos fronterizos. Aún así parece no ser suficiente. Es por eso que las autoridades priorizan la captura de individuos de alto rango, cuya detención implique un problema operativo para los cárteles. And the focus of this operation is to go after the smuggling guides that are bringing people across the river illegally from Mexico. We want to focus on those guides and be able to arrest them for human smuggling and file state charges on them. So it's been a very effective operation. We have made well over 100 arrests over the course of the last year since we started this operation. Más allá de los resultados que destaca el teniente Christopher Olivares, lo cierto es que la crisis de seguridad se esparce por Texas y ha comenzado a afectar las vidas de los vecinos. En marzo de 2023 se reportó un caso que preocupó a todos los habitantes del condado de Edwards. Debbie Douglas, una mujer mayor muy querida en la comunidad, sufrió un encuentro demasiado cercano con el narcotráfico mexicano. Dos personas que se presentaron como criminales hasta la puerta de su casa llegaron y le indicaron que tenía pocas opciones. O abandonaba la vivienda para nunca regresar, o se quedaba allí para morir junto a sus hijos y nietos. This is the window that they attempted to break in. This is my granddaughter's room. She does not want these steel shutters rolled up. She wants them down. This is her sense of security now. Los delincuentes no tuvieron en cuenta que amedrentar a una mujer texana puede ser más difícil de lo que parece. Debbie dijo que no y rápidamente cerró todas las aberturas de su rancho. Calmó a sus nietos, tomó un rifle de cacería y esperó en el living de su hogar. En el caso de que los asaltantes lograsen atravesar la puerta, ella los recibiría con poderosos impactos de bala que les destrozarían por completo el cuerpo. Afortunadamente para la familia Reynolds, los presuntos traficantes desistieron al cabo de unos minutos, tal vez advirtiendo que se habían metido con la abuela equivocada. Desde hace décadas, la frontera entre México y Estados Unidos ha sido objeto de tensiones y de políticas fuertes por parte de ambas naciones. Es que los gobiernos a uno y otro lado del Río Grande se acusan de ser responsables del florecimiento del narcotráfico en la región. Pero, ¿de quién es la culpa? Si bien la cocaína y el fentanilo son producidos y trasladados por sicarios aztecas, las armas y el dinero que movilizan a los cárteles provienen de la tierra del tío Sam. Así se genera una rueda cíclica oscura que tiñe con sangre las aguas del Río Grande. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó este contenido y quieres saber más sobre la salvaje guerra contra el narcotráfico mexicano, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de este canal. Te esperamos en la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.